Capítulo 7. Una humana artificial que dice haber sido creada por extraterrestres, una joven que viene del futuro, y un joven guerrero con poderes paranormales. Todos me han mostrado pruebas de sus identidades para ganarse mi confianza, y los tres están interesados en Arui por tres motivos diferentes. En realidad no es tan complicado. No, sí es complicado. Todavía hay algo que no puedo entender. ¿Por qué yo? Koizumi dijo que la razón por la que los extraterrestres, los viajeros en el tiempo y la gente con poderes aparecieron cerca de Arui es porque ella así lo deseó. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Por qué estoy metido en este asunto? Solo soy un humano, uno 100% normal. No tengo recuerdos repentinos de una vida pasada, ni poderes misteriosos. Solo soy un estudiante de preparatoria absolutamente normal. ¿A quién diablos se le ocurrió el guión de esta historia? ¿Quizá alguien me dio alguna droga y estoy alucinando todo esto? ¿O quizá quedé atrapado en una oleada de sustancias tóxicas? ¿Quién diablos me metió en este problema? ¿Fuiste tú, Arui? No, en serio. No tengo idea. ¿Por qué tengo que soportar estos problemas? Tal parece que todas las soluciones las tiene Arui. Ella debería ser la que se preocupe por todo esto. ¿Por qué tengo que frustrarme yo por culpa de ella? No tiene sentido. Ya lo decidí. Si las cosas son en verdad como Nagato, Koizumi y Asaina-san dicen, entonces deberían ir y decírselo a Arui ellos mismos. Lo que pase con el mundo será su responsabilidad. Yo no tengo nada que ver en eso. Súbanla a ella en el maldito carrusel. Déjenme a mí fuera. Los días pasaban y se acercaba el verano. Yo caminaba sudando al subir por la colina, limpiándome el sudor con la manga de mi chaqueta, con mi corbata suelta y la camisa abierta hasta el tercer botón. Estaba así de caliente en la mañana, así que al mediodía sería todo un infierno. Mientras apretaba los dientes y caminaba hacia la escuela, alguien me dio una palmada. En el hombro. Cuando grité, «¡No me toques! ¡Qué calor!» y me di vuelta, pude ver la cara de Taniguchi. «¡Hey!». Taniguchi, que ahora caminaba a mi lado, también estaba sudando. ¡Qué fastidio! Mi peinado se va a arruinar con todo este sudor. A pesar de haber dicho eso, todavía se veía muy animado. «Hey, Taniguchi», interrumpí cuando estaba comenzando a hablar idioteces sobre su perro. «Soy un estudiante común y corriente, ¿verdad?» «¿Qué?». Taniguchi comenzó a reírse como si lo que dije hubiese sido un chiste. «Quizá deberías definir primero lo que es normal. De lo contrario, esta conversación no tendrá sentido». «¿En serio?». Lamenté haberle hecho esa pregunta. «No, en serio. ¿Tú, normal?». Un estudiante normal no se acostaría con una compañera en un salón vacío. Por supuesto, Taniguchi no olvidaría una cosa así. Yo también soy hombre, y sé lo que se siente. Tu secreto está seguro conmigo. ¿Comprendes? En realidad no. ¿A qué hora resultaste involucrado con ella? Nagato Yuki es una A. Así que Nagato es una A según su calificación. Traté de explicarle el asunto a Taniguchi. Eso fue porque. Supongo que la cabeza de Taniguchi debe estar llena de deseos reprimidos y fantasías. Así que mejor decidí darle la siguiente explicación. La pobre Nagato es una víctima de la invasión del club de literatura por parte de Arui. Estaba muy preocupada porque no podía realizar las actividades de su propio club, así que había venido a pedirme ayuda. Me había preguntado si habría alguna manera de hacer que Arui renunciara al salón del club de literatura y se fuera a otro lugar. Me conmovió su sinceridad, así que decidí ayudar a la pobre chica, y acordamos discutirlo luego para que Arui no se enterara. Mientras decidíamos qué hacer en el salón, después de que Arui se fue, Nagato se desmayó debido a su anemia. Logré sostenerla antes de que cayera al piso, y en ese momento entraste tú. En realidad no fue nada. Sí, claro. Incluso me pateó después de decir eso. Maldita sea. Me tomó mucho tiempo inventarme una mentira tan bien elaborada. No puedo creer que no lo haya engañado. Digamos que te creo toda esa basura. Igual no creo que seas común y corriente. Lograste que la antisocial de Nagato Yuki te buscara y pidiera tu ayuda, y eso no es nada normal.
Vamos, Nagato es así de conocida. Además, eres uno de los subordinados de Suzumiya. Si tú eres un estudiante normal, entonces yo soy una pulga. Entonces le pregunté, Taniguchi, tú tienes superpoderes. ¿Qué? La expresión de idiota en su cara se hizo un poco más notoria. Parecía uno de esos degenerados de los que las estudiantes tienen que cuidarse cuando van por la calle. Entonces dijo, ya veo, entonces ni siquiera tú eres inmune al veneno de Suzumiya. Aunque no pasamos mucho tiempo juntos, en realidad eres una buena persona. Te pido que no te acerques mucho, no quiero que me contagies la Suzumiya a mí también. Le di un golpe en broma a Taniguchi, haciéndolo reír de manera incontrolable. Sí, claro, si él tiene algún poder sobrenatural, entonces yo soy el secretario general de las Naciones Unidas. Mientras nos acercábamos a las escaleras de la entrada de la escuela, casi me sentí agradecido con Taniguchi por haber tenido esa conversación conmigo. Sentía que el calor se había calmado un poco después de haber hablado con él. Con un calor así, incluso Arui estaba agotada, descansando apoyada sobre su escritorio, mientras miraba con tristeza hacia las colinas en la distancia. Kion, tengo calor. ¿En serio? Yo también. Abanícame con tu libro. En vez de refrescar a alguien más, prefiero usarlo en mí. Lo siento, pero no tengo suficientes fuerzas para ayudarte esta mañana. Arui se quedó acostada sobre su escritorio, sin su habitual actitud orgullosa y habladora. ¿Cuál crees que debería ser el próximo disfraz de Mikuru-chan? Después del de Conejita y el de Mukama, creo que debería, espera un momento, ¿le vas a poner otro disfraz? ¿Le debería poner orejas de gatito? ¿O uno de enfermera? ¿O debería disfrazarla de princesa la próxima vez? Comenzaron a pasar por mi cabeza imágenes de Asaina sonrojándose con fuerza mientras su pequeña figura temblaba y se contorsionaba al ser obligada a ponerse todo tipo de disfraces. Estaba empezando a sentirme mareado. Es demasiado bonita. Arui pareció adivinar en qué estaba pensando y me hizo una mueca. Luego se acomodó el cabello detrás de las orejas. Te ves como un idiota, dijo finalmente. Hey, ¿no fuiste tú la que empezó con ese tema? Pero lo más seguro es que tuviese razón, así que no tenía sentido discutir con ella. Mientras se abanicaba el cuello con un libro, dijo de pronto, estoy muy aburrida. La boca de Arui se veía como un enojí. De verdad parecía como si fuera una caricatura. A pesar de la intensa radiación solar, logramos sobrevivir a la infernal clase de educación física de la tarde. Después de clase, mientras nos quitábamos nuestros uniformes, que ahora solo eran unos bultos de ropa sucia y mojada, todos en el salón 1 a 6 estaban quejándose por lo mismo, maldito Okabe. Hacernos correr un maratón por 2 horas seguidas. Luego regresamos al salón 1 a 5. Casi todas las chicas se habían cambiado también, pero como la última clase era con el director del curso, algunas de las chicas que pertenecían a los clubes deportivos todavía traían su uniforme de educación física para sus actividades después de clases. Lo que me asombró fue que Arui, que no pertenecía a ninguno de los clubes deportivos, aún tenía puesto su uniforme de educación física. Es que hace mucho calor, respondió. Claro, esa es la razón. ¿Qué importa? Igual voy a tener que cambiarme cuando vaya al salón del club. Además me toca el aseo del salón esta semana, y así puedo moverme mejor. Arui sostenía su barbilla con una mano, y miraba por la ventana a las nubes de lluvia que habían comenzado a formarse. Claro que esa no sería una mala idea. Disfrazarla con un uniforme de educación física no sería mala idea. ¿Qué? No estoy seguro de qué es lo que quiere hacer, pero justo ahora ella está disfrazada haciéndose pasar por una estudiante de preparatoria. ¿En qué diablos estás pensando? La asombrosa intuición de Arui me hizo preguntarme si acaso podía leer la mente. Te prohíbo hacer cualquier cosa extraña con Mikuru-chan antes de que yo llegue al salón del club. ¿Entonces puedo hacer algo con ella después de que tú llegues? Preferí guardarme aquel pensamiento y levanté las manos como lo hacen los bandidos frente a la pistola del comisario en las películas del oeste. Como siempre, llamé a la puerta del salón y esperé una respuesta antes de entrar. Como si fuera una muñeca sentada en una silla,
Me recibió una linda mucama con la sonrisa más brillante del mundo. Me sentía tan a gusto como un girasol recibiendo el sol. Nagato estaba sentada a la mesa, leyendo un libro, como una camelia en primavera. Diablos, ¿qué clase de comparaciones estoy haciendo? Voy a preparar el té. Poniéndose la diadema, Asaina-san caminó hasta la mesa auxiliar, y con mucho cuidado puso las hojas de té en la tetera. Yo me senté en el escritorio de la comandante, deleitándome con la visión de Asaina-san tan ocupada, cuando de pronto se me ocurrió algo. Encendí la computadora y esperé a que el sistema iniciara. Una vez que apareció la imagen en pantalla, abrí la carpeta Mikuru e ingresé la contraseña. Como era de esperarse, la velocidad de procesamiento era increíble en aquel nuevo modelo del grupo de estudio de informática. En un instante, las fotografías de Asaina-san con su disfraz de mucama aparecieron en pantalla. Después de asegurarme una vez más que Asaina-san estaba ocupada preparando el té, aumenté varias veces una de las imágenes. Era una imagen de la vez en que Asaina-san fue obligada por Arui a posar para la cámara. Podía verse su seductor escote, y sobre su seno izquierdo se veía una pequeña marca negra. Seleccioné la marca y la aumenté mucho más. La imagen resultó un poco borrosa, pero con toda seguridad se trataba de una peca con forma de estrella. Entonces esa es. ¿Viste algo raro? Antes de que Asaina-san llegara a poner la taza en mi escritorio, cerré rápidamente todos los archivos. Soy muy cuidadoso cuando se trata de estas cosas. Por supuesto, para cuando Asaina-san estuvo a mi lado, ya no había nada abierto en la pantalla. ¿Qué es esto? ¿Qué hay en esa carpeta Mikuru? No. Me descuidé. ¿Por qué tiene mi nombre? ¿Qué hay adentro? Déjame ver. Vamos. Déjame ver. ¿Qué hay adentro? No lo sé. No creo que haya nada. Sí, eso es. No hay nada allí. Mentiroso. Asaina-san extendió su brazo mientras sonreía, y se inclinó sobre mí tratando de quitarme el ratón de mi mano derecha. Claro que no. Apreté el ratón, resistiéndome a soltarlo. Asaina-san apretó su suave cuerpo sobre mi espalda, tratando de alcanzar mi mano por sobre mi hombro. Podía oler su suave perfume tan cerca de mi cara. Asaina-san, ¿podría soltarme, por favor? Vamos, solo una miradita. Asaina-san, que ahora tenía su mano izquierda sobre mi hombro mientras trataba de arrebatarme el ratón con la derecha, estaba prácticamente encima de mí. Sentí que la situación iba de mal en peor. Su suave sonrisa me hizo cosquillas en el oído. Incapaz de resistir tal tentación, solté mi mano y en ese momento. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Quedamos congelados por aquella fría voz a menos 273 grados Celsius. Arui, todavía con su uniforme de educación física y una bolsa en la mano, tenía una expresión de asombro como si acabara de ver a su propio padre abusando de una colegiala. Inmediatamente, Asaina-san comenzó a moverse muy confundida. Torpemente bajó de mi espalda, retrocedió lentamente, y se sentó muy despacio en una silla como un robot asimo con las baterías a punto de agotarse. Su rostro pálido parecía estar a punto de estallar en llanto. Arui gruñó un leve HMPH, y caminó hacia el escritorio mirándome todo el tiempo. Así que te interesan los disfraces de mucama. ¿Qué quieres decir? Tenemos que cambiarnos. Adelante. Mientras tanto yo me tomaré el té que Asaina-san me preparó. No te dije que necesitamos cambiarnos. ¿Y qué? Fuera de aquí. Prácticamente me sacó de una patada y fui a parar al pasillo, con la puerta cerrándose de golpe a mis espaldas. ¿Por qué diablos hizo eso? Ni siquiera había tenido tiempo de soltar la taza. Sacudí con mis manos las manchas de té que habían quedado en mi camisa y me apoyé de espaldas contra la puerta. Qué raro. Algo no anda bien. Ah, claro. Normalmente, Arui se cambia de ropa frente a todos en el salón de clase, pero esta vez me había sacado de allí. Parece que algo ha empezado a cambiar en ella. Quizá ya llegó a la edad en que se siente avergonzada por eso. Como los hombres del salón 1 a 5 siempre salíamos corriendo del salón cuando comenzaba la clase de educación física, nadie se habría dado cuenta de ese cambio. Así,
La persona que comenzó con esa costumbre de sacar a los tipos del salón, a Sakura, ya no está con nosotros. Me quedé allí afuera por un rato. El ruido de las prendas cayendo y siendo puestas ya había parado, pero todavía nadie me había dicho que entrara, así que me quedé parado afuera por 10 minutos. Entra, por favor. La voz suave de Asaina-san se escuchó del otro lado. Cuando la impecable mucama me abrió la puerta, pude ver por sobre sus hombros a Harui, sentada en su lugar con expresión sombría y las piernas apoyadas sobre la mesa. Llevaba puestas un par de largas orejas de conejo en la cabeza y el ya familiar disfraz de conejita. Quizá ya no le importaba tanto, porque no traía puestas las mancuernas ni el corbatín, ni siquiera tenía puestas las medias de malla. Aunque los brazos y la espalda se sienten muy frescos, este disfraz es bastante apretado. Después de decir eso, Harui tomó su taza y bebió el té, al parecer disfrutándolo mucho. Nagato seguía leyendo su libro. Allí, rodeado por una mucama y una conejita, no tenía idea de cómo reaccionar. Si un negocio utilizase a esas dos chicas para atraer clientes, seguramente tendría muchas ganancias. Mientras pensaba en eso, «Hey, ¿qué pasa aquí?» Koizumi produjo un sonido extraño mientras nos saludaba a todos con una sonrisa. ¿Hoy tenemos una fiesta de disfraces? Me disculpo por no haber traído el mío. Ya déjate de estupideces. No hagas las cosas más complicadas de lo que ya están. Mikuru-chan, siéntate aquí. Harui señaló una silla que tenía al frente. Asaina se sentó obedientemente, aterrada por la terrible expresión de Harui. Comencé a preguntarme qué iba a hacer Harui, solo para descubrir que empezaba a atar una coleta con el cabello marrón y rizado de Asaina-san. A primera vista, parecía como una hermana mayor arreglando el pelo de su hermanita. Pero como Asaina-san estaba petrificada y la expresión de Harui estaba en blanco, lo que debería ser una escena tierna y acogedora, se veía como una situación muy incómoda. Al parecer Harui solo quería hacer una coleta para el disfraz de mucama de Asaina-san. Solo eso. Miré a Koizumi, que sonreía todo el tiempo mientras veía tal escena, y al fin le dije, ¿quieres jugar Otelo? Claro, pero no he jugado en mucho tiempo. Mientras el bando blanco y el negro peleaban por el control del tablero, nunca pensé que Koizumi, que podía transformarse en una esfera brillante, sería tan malo para los juegos de mesa. Harui ataba una coleta con el cabello de Asaina-san. Luego la soltaba, luego ataba dos, luego hacía un moño. Cada vez que Harui tocaba a Asaina-san, ella temblaba de pies a cabeza, y Nagato seguía completamente metida en su libro. Cada vez me siento más confundido sobre cuál es el objetivo de esta reunión. Así, ese día terminamos nuestras actividades de la Brigada Sosencalma. No pasó nada que tuviese que ver con extraterrestres de otra dimensión, viajeros del futuro, gigantes azules o esferas rojas. Nadie quiso hacer nada en particular, y nadie estaba seguro de qué se suponía debíamos estar haciendo. Simplemente nos quedamos allí dejando pasar el tiempo, viviendo como unos estudiantes comunes. Todo parecía perfectamente normal. Yo siempre había estado inconforme con una vida tan simple, y siempre me había dicho a mí mismo, ¿para qué preocuparme tanto? Aún me queda mucho tiempo, y seguía viviendo así, un día tras otro. Pero a pesar de todo, era una persona feliz. Iba todos los días al salón del club y veía a Asaina-san trabajando como una mucama de verdad, a Nagato sentada inmóvil como una estatua de Buda, a Koizumi con su sonrisa brillante, y a Harui con sus cambios de ánimo. Todas esas cosas tenían cierta aura de absoluta normalidad, y todas hacían parte de una vida escolar que encontraba absolutamente satisfactoria. Aunque había tenido algunas experiencias fuera de este mundo, como una compañera de clases tratando de matarme y haber visto unos monstruos terribles en un mundo gris, aún no estaba seguro si se trataba de productos de mi imaginación, algún tipo de hipnosis o simples alucinaciones. Todavía estaba un poco enojado con Harui por haberme arrastrado hasta este club, pero por otro lado, era solo gracias a ella que ahora podía estar allí con gente tan interesante. Debía dejar por ahora de preguntarme por qué yo. Quizá algún día haya otros humanos normales que quieran unirse a este club. Sí, ya llevaba un tiempo pensando en ese problema. Cualquiera habría pensado algo así, ¿verdad? Y sí,
Todavía había alguien que no había pensado nada al respecto. Así es, ese alguien era Susumiya Haruhi. Esa noche, después de cenar, darme un baño, y terminar de revisar la tarea para la lección de inglés del siguiente día, miré mi reloj y me di cuenta de que era hora de dormir. Me acosté en mi cama y abrí el libro grueso de tapa dura que Nagato me había entregado. Pensé que leer un poco no me vendría mal, así que leí algunas páginas. La historia era sorprendentemente interesante, así que continué leyendo página tras página. De verdad hay que leer uno para entender lo bueno que puede ser un libro. Después de todo, leer no es tan malo. Pero era imposible terminar un libro tan grueso en una sola noche, así que lo dejé a un lado después de leer un largo monólogo de uno de los protagonistas. El sueño me venció, y después de poner el separador con la escritura de Nagato dentro del libro, apagué las luces y me metí entre las sábanas. En unos pocos minutos estaba en la tierra de los sueños. ¿Saben por qué los humanos soñamos? El proceso del sueño se divide en periodos de movimiento rápido de los ojos, llamado REM, y movimiento no rápido de los ojos, o NREM, y ocurren en ciclos periódicos. El NREM tiene lugar en las primeras horas después de que la persona se duerme, y el cerebro está en un estado de descanso durante esta etapa. La etapa en la que el cuerpo sigue inconsciente, pero el cerebro está activo es la REM, y es el momento en el que da lugar a los sueños. Para cuando amanece, el REM ha aumentado su frecuencia, lo cual quiere decir que casi todo el mundo sueña más justo antes de despertar. Yo sueño todas las noches, pero como casi siempre me levanto tarde y con prisa para ir a estudiar, me olvido de lo que he soñado, y otras veces puedo recordar de repente algún sueño que tuve hace años. Es increíble cómo se organiza la memoria de los seres humanos. Muy bien, ya basta de charla. En realidad, eso no tiene importancia. De pronto sentí que alguien me golpeaba en la cara. Váyanse. Estoy cansado. Déjenme dormir. Kion. El despertador ni siquiera había sonado. Aun si lo hubiera hecho, lo habría apagado de inmediato, y todavía faltaba mucho para que mi madre enviara a mi hermanita a sacarme de la cama. Despierta ya. No. Quiero dormir otro rato. Ahora no tengo tiempo para sueños raros. Te dije que despiertes. No me oyes. Las manos que me agarraban por el cuello comenzaron a sacudirme. Al final abrí mis ojos cuando sentí la parte posterior de mi cabeza golpeando contra un piso muy duro. ¿Un piso duro? Me incorporé rápidamente, muy confundido. Haruhi me estaba mirando de cerca y se movió para evitar que la golpeara con mi cabeza. Por fin despertaste. Haruhi estaba de rodillas a mi lado, con su uniforme de marinero. Su rostro pálido tenía una expresión ansiosa. ¿Sabes en dónde estamos? Claro que lo sabía. Estábamos en la Preparatoria Norte, nuestra escuela, y justo en ese momento estábamos junto a las escaleras frente a los casilleros de la entrada. Las luces estaban apagadas, y la escuela se veía completamente gris en la noche. No, algo no estaba bien. No había nada en el cielo sobre nosotros. Solo había un horizonte amplio y gris, un cielo monótono. No se veía la luna ni las estrellas, ni siquiera una sola nube. Solo un cielo tan gris como las paredes de concreto. El mundo estaba cubierto de silencio y oscuridad. Estábamos en una realidad sellada. Me levanté muy despacio. Me asombré al darme cuenta de que no traía puestas mis pijamas, sino mi uniforme de la escuela. Cuando me desperté, estaba aquí y tú estabas a mi lado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en la escuela? Haruhi me lo preguntó en un tono de voz suave, muy raro en ella. No le respondí en ese momento, sino que comencé a extender mis brazos para no tropezar con nada. A juzgar por el dolor que sentí al pellizcar mi propia mano, y por cómo se sentía el uniforme sobre mi cuerpo, no parecía ser un sueño. Me arranqué un par de cabellos, y me di cuenta de que dolía mucho. Haruhi, somos los únicos en este lugar. Sí, se supone que debía estar en mi cama. ¿Por qué aparecimos aquí? Además el cielo se ve muy raro. ¿Has visto a Koizumi? No, ¿por qué preguntas por él? No es nada, solo curiosidad. Si esta realidad sellada fue creada por una línea de falla dimensional o por factores externos, debería de haber un gigante brillante por ahí,
Y Koizumi también estaría aquí. Bueno, salgamos de la escuela ahora mismo. Quizá nos encontremos con alguien. ¿Cómo es que no te ves preocupado? Claro que estoy preocupado, especialmente porque tú también estás aquí. ¿No se supone que esto es un patio de juegos para tus gigantes? ¿O es que solo estoy soñando todo esto? Solo con Harui en un mundo vacío. Quisiera que Sigmund Freud estuviera aquí para ayudarme a analizarlo. Permanecí a unos pasos de Harui mientras caminábamos hacia la entrada de la escuela, y allí fuimos detenidos por una pared invisible. Todavía podía recordar la sensación elástica de aquella pared. Podía empujarla un poco hacia adelante, pero un instante después era como si otra pared impidiera cualquier intento de avanzar mucho más. ¿Qué es eso? Harui extendió los brazos y trató de empujar la pared invisible, mientras me miraba con los ojos muy abiertos. Caminé a lo largo de la pista de carreras, siguiendo la forma de la pared. Parece que estamos atrapados en la escuela. No parece haber forma de salir de aquí. No podía sentir la brisa. Era como si el aire hubiese dejado de moverse. Vamos a intentar por la puerta de atrás. Así, ¿hay alguna forma de contactar a alguien? Vamos a buscar un teléfono. No tengo aquí mi celular. Si esta es una de esas realidades selladas que Koizumi me enseñó, entonces un teléfono será completamente inútil. A pesar de todo, entramos al edificio principal a echar un vistazo. Debería de haber un teléfono en la sala de profesores. La escuela se veía aterradora en la oscuridad y con todas las luces apagadas. Pasamos junto a los casilleros y nos adentramos silenciosamente en el edificio. Por el camino, encendimos todas las luces del primer piso, y las lámparas se encendieron de inmediato. Aunque eran luces frías y artificiales, fueron suficientes para producirnos a Harui y a mí un suspiro de alivio. Después de ver que no había nadie en los salones de clase del primer piso, fuimos hasta la sala de profesores. Naturalmente, el salón estaba cerrado con llave, así que tomé un extintor de incendios de la pared, rompí con él la ventana, y entramos por allí. Parece que no sirve. Harui puso el auricular en su oído, pero no se escuchaba nada. Trató de marcar algunos números, pero no funcionó. Salimos del salón de profesores, encendiendo todas las luces en nuestro camino, y luego subimos las escaleras, ya que Harui sugirió que subiéramos a nuestro salón. Como el salón de la clase 1 a 5 está en el piso superior, quizá podríamos ver algo más desde un sitio más alto. Harui se aferraba al borde de mi chaqueta mientras caminábamos por el pasillo. No cuentes conmigo, yo no tengo ningún tipo de poder. Si tienes tanto miedo, al menos tómame del brazo. Se vería mucho mejor que esto. ¡Idiota! Harui me gritó, pero sus dedos no dejaron de agarrar mi chaqueta. No había nada raro en el salón 1 a 5. Estaba justo como cuando salimos de la escuela. Kion, mira. Harui se quedó en silencio después de mirar por una de las ventanas. Caminé hasta su lado y pude ver lo que pasaba. Todo a nuestro alrededor era un mundo gris y solitario. Desde el cuarto piso en la cima de aquella colina, podía verse el horizonte mucho más allá de la costa. Todo estaba a oscuras, sin una sola luz encendida. Era como ver el fin del mundo. ¿En dónde estamos? Pero no era toda la demás gente la que había desaparecido. En lugar de eso, nosotros habíamos desaparecido. Parece que entramos en aquella realidad sellada por accidente. Se siente muy extraño, murmuró Harui mientras apretaba sus brazos. Como no sabíamos a dónde más podíamos ir, regresamos al salón del club en donde habíamos pasado toda la tarde anterior. Con las llaves que sacamos de la sala de profesores, pudimos abrir la puerta y entrar. Ambos dimos un suspiro de tranquilidad al encontrarnos en aquel salón, tan iluminado y conocido. Encendimos la radio, pero ni siquiera podíamos escuchar la estática. El cuarto estaba tan silencioso que lo único que se escuchaba era el sonido del té que yo estaba sirviendo. No me preocupo mucho por cambiar las hojas de té, así que lo había preparado con las hojas usadas y casi sin sabor que había en la tetera. Harui se paró a mi lado, observando con curiosidad el mundo gris en el exterior. ¿Quieres un poco de té? No. Tomé mi taza, alcancé una silla, y me senté. Tomé un trago. Vaya,
El té que prepara Asaina-san es mucho mejor que este. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No lo entiendo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Arui estaba junto a la ventana, mirando hacia el exterior. Su silueta se veía extremadamente frágil. ¿Y por qué, entre todas las personas, estoy aquí contigo? ¿Cómo diablos voy a saberlo? Arui solo se sacudió el cabello y gruñó ante mi respuesta. Voy a ir afuera a echar un vistazo. Dijo eso y se dispuso a salir del salón. Justo cuando yo también estaba a punto de ponerme de pie. Quédate aquí, ya regreso. Tras decir eso, salió del salón rápidamente. Arui siempre actúa así. Mientras escuchaba los fuertes pasos de Arui que se alejaban y sorbía mi té caliente y sin sabor, aquella cosa apareció. Era una pequeña esfera roja y brillante. Al principio era del tamaño de una pelota de ping-pong, pero entonces comenzó a crecer, brillando como una luciérnaga y tomando lentamente forma humana. Koizumi, eres tú. Frente a mí solo había una persona brillante, y no podía reconocer claramente la figura de Koizumi, ya que no tenía ojos, nariz ni boca. Hola. Una voz calmada salió de aquella figura brillante. Te tardaste bastante. Pensé que aparecerías con tu forma humana. Las cosas están un poco complicadas, así que me tomará algún tiempo explicártelo. Voy a serte sincero, esto no es un fenómeno normal. La luz roja parpadeó por un momento. Si esto fuera una realidad sellada normal, podría haber entrado fácilmente, pero esta vez no es así. Tuve que aparecer en esta forma incompleta, y como tuve que solicitar la ayuda de mis compañeros para poder entrar, ni siquiera así puedo estar aquí por mucho tiempo. Nuestros poderes se están desvaneciendo incluso mientras hablamos. ¿Qué está pasando? Solo estamos yo y Arui aquí. Sí, respondió Koizumi. Quiere decir que está sucediendo lo que más temíamos. Suzumiya-san se ha cansado de esta realidad, y ha decidido crear una nueva. Nuestros superiores están completamente aterrados. Nadie sabe lo que le pasará a nuestro mundo si su dios desaparece. Aunque es posible que el mundo siga existiendo si Suzumiya-san decide tener misericordia, también es posible que se desvanezca en un instante. ¿Qué estás tratando de decirme? Para decirlo de manera simple, la luz roja tembló como una llama. Suzumiya-san y tú han desaparecido de nuestro mundo. Este lugar no es una realidad sellada, sino un nuevo mundo creado por Suzumiya-san. Parece que las realidades selladas que habíamos visto antes eran solo ensayos para la creación de este mundo. Es una mala broma, y no tengo ganas de reírme ahora. Ja, ja, ja. No es una broma. Quizá este mundo es más parecido a lo que Suzumiya-san desea. Todavía no estamos muy seguros de cómo es el mundo que ella quiere, pero creo que muy pronto tendremos la respuesta. Dejemos ya de hablar de eso, el verdadero problema es, ¿por qué estoy aquí? ¿Todavía no lo sabes? Tú fuiste elegido por Suzumiya-san. Eres la única persona de nuestro mundo con la que Suzumiya-san quiere estar. Pensé que ya lo habías descubierto. La luz alrededor de Koizumi parecía una linterna que se queda sin baterías, y su brillo disminuía visiblemente. Ya no puedo más. Probablemente nunca más nos volveremos a ver. Por otro lado, me alegra un poco no tener que seguir peleando contra esos ángeles. Entonces tengo que vivir solo con Arui en este mundo gris. En este lugar, ustedes serán Adán y Eva. Hagan lo que puedan por repoblar el mundo, y todo estará bien. Te voy a patear el trasero cuando te vea otra vez. Era solo una broma. El estado actual de esta realidad quizás sea solo temporal, y muy pronto se verá como el mundo que conoces. Sin embargo, este mundo será diferente. En este momento, este mundo puede considerarse como el único mundo real, mientras que nuestro mundo original sería una realidad sellada. Desafortunadamente no puedo saber qué diferencias habrá entre estos dos mundos. Si tengo la suerte de volver a nacer en esta nueva realidad, cuento contigo para que me lo enseñes. En ese momento, aquel objeto humanoide y brillante comenzó a desintegrarse lentamente, y como una estrella que agota su combustible, se encogió hasta su forma y tamaño original de una pelota de ping-pong. Es imposible regresar a nuestro mundo original.
En tanto Suzumiya-san lo desee así, puede ser posible. Solo te conocí por algún tiempo. Es una lástima. De verdad disfruté lo que hacíamos en la brigada SOS. Ah, sí. Casi lo olvido. Prometí entregarte unos mensajes de Asaina Mikuru y Nagato Yuki. Antes de desaparecer por completo, Koizumi me dejó este mensaje. Asaina Mikuru me pidió que te ofreciera disculpas en su lugar. Ella dijo, lo siento, todo es por mi culpa. Además, Nagato Yuki quiere que recuerdes encender la computadora. Después de ese mensaje, desapareció como una vela apagada por el viento. No sé por qué Asaina-san quería disculparse conmigo. ¿Acaso me había hecho algo malo? Mejor decidí no pensar en eso por el momento. Seguí la recomendación de Nagato y encendí la computadora. Después de checar el disco duro, el logo del sistema operativo debería aparecer en la pantalla. Qué raro, ¿por qué no muestra nada? La pantalla del sistema operativo, que debía cargar en unos segundos, nunca apareció. El monitor estaba completamente negro, excepto por un cursor que parpadeaba en la parte superior. Luego, el cursor comenzó a moverse solo y en silencio, y aparecieron una serie de caracteres. Yuki N. ¿Puedes leer esto? Me paralicé por un momento, pero luego me acerqué al teclado y comencé a escribir. Sí. Yuki N. Todavía no he perdido contacto por completo con el mundo en el que estás, pero es solo cuestión de tiempo. La desconexión deberá ocurrir muy pronto. Si eso ocurre, esta será nuestra última conversación. ¿Qué debo hacer? Yuki N. Yo tampoco lo sé. La emergencia anormal de datos ha desaparecido por completo de este mundo. En la entidad de pensamientos para la integración de datos están muy decepcionados con esto, porque perderán toda posibilidad de evolucionar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene que ver Arui con su evolución? Yuki N. Una conciencia superior es capaz de procesar datos rápida y eficazmente. Las formas de vida orgánicas y conscientes están limitadas por el flujo masivo de datos imprecisos y confusos resultantes de sus cuerpos físicos, y eso las hace incapaces de procesar datos rápida y eficazmente. Así que después de alcanzar una cierta etapa, la conciencia de las formas de vida orgánicas deja de evolucionar. ¿Es posible evolucionar sin un cuerpo físico? Yuki N. La entidad de pensamientos para la integración de datos está formada por datos puros. Ellos pensaban que su habilidad para procesar datos incrementaría infinitamente hasta el final del universo, pero estaban equivocados. Como el universo también tiene un límite, su evolución también se vio limitada, al menos como entidades conscientes de datos, que dependen de datos nuevos para sobrevivir. ¿Qué pasa entonces con Arui? Yuki N. Suzumiya Arui tiene la habilidad de crear cantidades masivas de datos de la nada. Es una habilidad que la entidad de pensamientos para la integración de datos no tiene. Ella puede crear instantáneamente más datos de los que cualquier humano, cualquier forma de vida orgánica, podría procesar en toda su vida. La entidad de pensamientos para la integración de datos cree que si esta habilidad para crear datos es analizada, podrán encontrar pistas para su autoevolución. El cursor parpadeó por un momento. Quizá Nagato estaba dudando sobre qué palabras usar. Un segundo después, las palabras fluyeron como el agua. Yuki N. Estoy apostándolo todo en ti. ¿Apostando qué? Yuki N. Espero que puedas regresar con ella a este mundo. Suzumiya Arui es un blanco de observación muy valioso. Es una oportunidad que quizás solo aparezca una vez en este universo. Además, yo también quiero que regreses. El brillo de las palabras comenzó a desaparecer a medida que la energía se extinguía. El cursor seguía escribiendo. Yuki N. Quiero ir contigo a la biblioteca una vez más. Las palabras se oscurecieron. Ni siquiera sirvió cuando traté de ajustar el brillo de la pantalla. Al final, Nagato escribió estas 3 palabras. Yuki N. La Bella Durmiente. BRRR. El sonido del disco duro que comenzó a funcionar me hizo saltar de mi asiento. La luz en la CPU se encendió y apareció la pantalla con el logo del sistema operativo. El ventilador del procesador era lo único que se escuchaba en todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Koizumi. Nagato. Suspiré y volteé mi vista hacia la ventana. Una luz azul entraba desde el exterior. Un gigante brillante estaba parado en medio del patio de la escuela. Como estaba tan cerca,
Se veía como una gigantesca pared azul. Arui entró corriendo al salón. Kion. Apareció algo. Arui se dio cuenta de que iba a tropezar conmigo, parado allí al lado de la ventana. Rápidamente se detuvo a mi lado. ¿Qué es eso? Es enorme. ¿Es un monstruo? No parece ser un espejismo. Arui parecía muy emocionada. Su actitud ansiosa y aburrida de hace un rato había desaparecido. En ese momento sus ojos brillaban llenos de entusiasmo, sin un rastro de miedo en ellos. ¿Crees que sea un extraterrestre? ¿O será una superarma creada por una raza antigua que está despertando de su sueño? ¿Será esa la razón por la que no podemos salir de la escuela? La pared azul se movió. La imagen del gigante destrozando los edificios como si nada pasó por mi cabeza. Rápidamente tomé la mano de Arui y salí corriendo con ella del salón del club. ¡Alto! Espera, ¿qué haces? Mientras corríamos por el pasillo, casi a punto de caernos, una fuerte sacudida se sintió en el aire. Empujé a Arui contra el suelo y la cubrí con mi cuerpo. Todo el edificio se sacudió con violencia. El sonido y la vibración de un objeto grande y pesado golpeando el suelo llegó hasta mis oídos. Entonces me di cuenta de que el objetivo del gigante no había sido el edificio de los clubes, sino los salones de clase al otro lado. Agarré a Arui, que estaba tan sorprendida que solo alcanzaba a abrir y cerrar su boca como un pez, y comencé a correr. Para mi sorpresa, Arui me obedeció y corrió conmigo. Mis manos estaban sudando. También las de Arui. El edificio comenzó a llenarse de polvo. Con todas mis fuerzas, corrí arrastrando a Arui hacia las escaleras. Podíamos escuchar el sonido del gigante provocando más destrucción afuera. Corrí bajando las escaleras mientras sentía el calor de Arui a través de las palmas de nuestras manos. Después de cruzar el patio, bajamos por el declive que lleva hasta la pista de carreras. En ese momento, volteé a mirar a Arui por un segundo. Quizá estoy equivocado, pero parecía estar muy feliz. Fue como ver a una niña que se levanta en la mañana de Navidad y encuentra junto a su cama los regalos que había querido todo el año. Después de alejarnos un poco más de los edificios de la escuela, volteamos para mirar y nos dimos cuenta de lo enorme que era el gigante. El que me había mostrado Koizumi dentro de la realidad sellada era igual a este, más grande que los edificios. El gigante sacudió su brazo, y todo el edificio de la escuela se derrumbó. Como la estructura de 4 pisos ya estaba partida en 2 por su golpe anterior, se vino abajo fácilmente. Los escombros cayeron y se esparcieron en todas direcciones, junto con el estruendoso rugido que provocó. Corrimos hasta el centro de la pista de carrera de 200 metros antes de detenernos. La figura de aquel increíble gigante azul se recortaba contra el cielo oscuro y monótono. Si tanto te gusta tomar fotografías, deberías de haberlas tomado aquí, en lugar de las fotos del presidente del grupo de estudio de informática agarrando los senos de Asaina-san, y mucho menos las de Asaina-san usando todos esos disfraces. La página web debería tener fotografías de esto que estamos viendo ahora. Mientras pensaba en todo eso, Arui me dijo suavemente al oído, ¿crees que nos ataque? Yo no creo que sea malo. ¿Qué piensas? No lo sé. Mientras le respondía a Arui, estaba pensando al mismo tiempo en lo que Koizumi me había dicho cuando me llevó a esa realidad sellada. Si esos ángeles continuaban sin control, la realidad sellada reemplazaría al mundo después de toda la destrucción, es decir que aquel mundo gris reemplazaría al mundo del que veníamos, y entonces, ¿qué pasará con nuestro mundo? De acuerdo con lo que me dijo Koizumi, Arui parecía estar creando un mundo completamente nuevo. ¿Existirían Asaina-san y Nagato tal y como las conocía en ese nuevo mundo? ¿O sería un mundo irreal en el que esos ángeles caminan libremente, y los extraterrestres, viajeros en el tiempo y gente con poderes son algo común y corriente? Si el mundo se vuelve así, entonces ¿cuál será mi lugar en él? Ya olvídenlo, es inútil tratar de pensar en eso porque no entiendo nada. No entiendo en qué está pensando Arui, y no tengo ningún poder telepático que me permita saber lo que otros piensan. En ese momento, escuché que Arui me hablaba. ¿Qué está sucediendo? Este mundo, y ese gigante, todo es muy extraño. Esas cosas fueron creadas por ti, niña.
Yo debería estarte preguntando por qué me arrastraste a este lugar. ¿Qué es eso de Adán y Eva? Es una estupidez. No voy a creerme una historia tan estúpida. Nunca. ¿No quieres regresar a nuestro mundo? Le pregunté con calma. ¿Qué dijiste? Arui volteó a mirarme. Su cara seguía siendo clara, aún en aquel mundo gris, y sus ojos brillantes ahora se habían oscurecido un poco. No podemos quedarnos aquí para siempre. No hay ninguna tienda, así que no podremos comer cuando tengamos hambre. Además, la escuela está rodeada por ese muro invisible, no hay forma de salir. Si seguimos aquí, moriremos de hambre. Sí, quizá es muy extraño, pero no me importa. Las cosas se van a solucionar. Por alguna razón, me siento muy feliz aquí. ¿Y qué pasará con la Brigada SOS? Tú creaste ese club. Vas a abandonarlo. Ya no me importa, porque en este momento estoy viviendo algo muy emocionante. Ya no tengo necesidad de salir a buscar fenómenos misteriosos. Pero, yo quiero volver a nuestro mundo. De repente, el gigante dejó de destruir la escuela. Antes de que termináramos metidos en esta situación, no me había dado cuenta de cuánto me gustaba mi vida tal y como era. Allá estaban el idiota de Taniguchi, Kunikida, Koizumi, Nagato, y Asaina-san, e incluso a Sakura antes de que se fuera. ¿De qué estás hablando? De verdad quiero ver a mis amigos otra vez. Tengo muchas cosas que quiero decirles. Arui inclinó la cabeza, y continuó después de un momento. Pero los vamos a ver. Este mundo no va a estar cubierto de oscuridad para siempre. Cuando amanezca, el sol saldrá otra vez. Estoy segura. No es así. Este mundo no es lo que tú crees. Quiero ver a mis amigos en el mundo real. No entiendo lo que me estás diciendo. Arui me hizo una mueca, como una niña a la que le quitan un regalo de las manos, mostrándome su enojo y su tristeza. ¿Tú no estás cansado de lo aburrido que es ese mundo? Ese mundo es tan normal que nunca sucede nada especial. ¿No quieres comenzar a vivir algo más interesante? Yo solía pensar así. El gigante comenzó a moverse otra vez. Pateó los restos del edificio de la escuela y comenzó a caminar hacia el patio. Por el camino, barrió los pasillos con un brazo y le dio una gran patada al edificio de los clubes. La escuela entera quedó arrasada, incluyendo nuestro salón del club. Miré por sobre el hombro de Arui y me sorprendí ver otras paredes gigantes y azules a nuestro alrededor. 1, 2, 3. Cuando llegué a 5, decidí dejar de contar. Sin esferas rojas que los detuvieran, los gigantes azules comenzaron a destruir aquel mundo gris sin demora. No entiendo por qué les interesa tanto destruir. Cuando movían sus brazos o sus piernas, todo aquello que tocaban desaparecía al instante. Segundos después, la mitad de la escuela había desaparecido. No podía notar que tan grande era esa realidad sellada, y no sabía si en realidad aquella dimensión se expandiría hasta convertirse en otra realidad. En ese momento, mi mente estaba llena de dudas. Si en aquel momento un viejo borracho en una estación de tren me hubiera dicho, déjame decirte algo, pero no se lo digas a nadie. Yo soy extraterrestre. Le habría creído toda la historia, porque el número de fenómenos extraños que había visto era más del triple que hasta hace un mes atrás. ¿Qué podía hacer? Un mes antes quizá no habría podido pensar en nada, pero en ese momento creí que podía lograrlo, porque había recibido algunas ayudas. Una vez que me decidí, le dije, Arui, en estos últimos días me han pasado cosas muy interesantes. Aunque quizá no lo sabes, hay muchas personas que están muy interesadas en ti. No sería exagerado decir que el mundo gira a tu alrededor. Todos creen que eres alguien especial, y han tratado de respaldar esas ideas con acciones. Quizá aún no lo hayas notado, pero el mundo está a punto de ponerse muy interesante. Al poner una mano sobre el hombro de Arui, me di cuenta de que todavía estaba sosteniendo su mano con la otra. Arui me miró con una expresión de, ¿qué diablo se te metió en la cabeza? Luego, desvió su mirada en dirección a los gigantes azules, con una expresión muy casual. Mientras miraba su rostro joven y suave, recordé que Nagato la llamaba potencial de evolución, que Asaina-san le decía una distorsión temporal,
y que Koizumi la trataba como a un dios. Pero para mí, ¿qué era Harui para mí? ¿Cómo la trato yo? Harui es Harui. ¿Qué más hay que decir? Claro que mi intención no era responder así a la pregunta, aunque tampoco tenía una respuesta clara. Yo sabía que esto pasaría, ¿verdad? Si alguien hubiera señalado a mi compañera del puesto de atrás y me hubiesen preguntado, ¿qué representa ella para ti? ¿Cómo creen que les hubiese respondido? Lo siento, estoy dando vueltas otra vez. Para mí, Harui no era solamente una compañera de clase, y por supuesto que tampoco era un potencial de evolución, una distorsión temporal, ni mucho menos Dios. El gigante volteó a mirar a la pista de carreras. Se supone que no tienen ojos, pero podía sentir que nos estaba mirando. Dio un paso hacia nosotros. Cada uno de sus pasos debía cubrir más de 2 metros, o no habría acortado su distancia tan pronto con lo lento que se movía. Ya lo tengo. ¿Asaina-san no me había dicho algo al respecto? Ese mensaje. Y también el mensaje final de Nagato. Blancanieves y la Bella Durmiente. Por favor, incluso yo conozco el cuento de la Bella Durmiente. ¿Qué tienen en común estas dos historias? Aún en aquella situación, la respuesta me estaba hablando a gritos. Diablos, qué estupidez. Es una estupidez. Asaina-san, Nagato. No puedo aceptar eso. Jamás. Mi lado racional gritaba eso, pero los humanos nunca han dependido solo de la razón para sobrevivir. Quizá por eso necesitamos un poco de eso que Nagato llama datos imprecisos y confusos. Solté la mano de Harui, la tomé por los hombros, y la obligué a mirarme de frente. ¿Qué estás? Sabes, de verdad me gustan las coletas. ¿Qué? Esa coleta que usabas hace tiempo. Era increíble lo bien que te veías. ¿Qué estupidez estás diciendo? Sus ojos negros trataron de resistirse, pero cuando Harui trató de protestar, yo la besé en los labios. Supongo que lo habitual es cerrar los ojos en un momento así, y por eso cerré los míos, así que no pude ver qué expresión tenía Harui. ¿Sus ojos estaban abiertos por la sorpresa? ¿O también había cerrado los ojos? ¿Había tratado de levantar su mano para golpearme? Incluso si hubiese tratado de golpearme no me habría importado. Si alguien había hecho esto antes con Harui, apuesto a que entenderá lo que yo sentí en ese momento. Volví a tomar su mano y la apreté con fuerza, para no dejarla ir todavía. Todavía podía escuchar el estruendo en la distancia. Parecía que el gigante seguía destruyendo la escuela. Mientras pensaba en eso, perdí el equilibrio y sentí que caía al suelo, y luego todo estaba de cabeza. No importaba lo que hiciera, no podía balancearme otra vez. Sentí un fuerte golpe en mi lado izquierdo, y cuando traté de sentarme y abrí mis ojos, vi un techo muy familiar sobre mi cabeza y me quedé asombrado. Estaba en mi cuarto, y al voltear, me di cuenta de que me había caído de la cama y estaba en el piso. Por supuesto, traía puestas mis pijamas. La mitad de la sábana estaba arrugada contra el piso. Me froté la parte de atrás de mi cabeza con la mano, abriendo la boca como un idiota. Pasó un rato antes de que pudiese pensar otra vez. Todavía medio dormido, me levanté lentamente, abrí la ventana y miré hacia afuera. Vi unas pocas estrellas y una multitud de luces en las calles. Me aseguré de que fueran luces de otras ventanas, y vi algunas siluetas de personas en algunas de ellas. ¿Fue un sueño? ¿Estuve soñando todo eso? Había tenido un sueño en el que quedaba atrapado en un mundo irreal con una chica que conocía, y había terminado besándola. Era un sueño tan fácil de entender que hasta Sigmund Freud se habría burlado de mí. Hugh, sentí ganas de ahorcarme de inmediato. Quizá debí agradecer el hecho de que en Japón las armas de fuego sean ilegales, o habría buscado un arma y la habría descargado en mi cabeza sin pensarlo 2 veces. Si hubiese sido con Asaina-san, al menos podría haber reconocido mis deseos cumplidos en aquel sueño, pero tenía que haber sido justamente con Harui. ¿Qué diablos estaba pasando por mi subconsciente? Me senté en el piso y sostuve mi cabeza con las manos. Si todo aquello había sido un sueño, entonces ¿por qué se había sentido tan real? Mis manos seguían sudando, y aquella suave y tibia sensación en mi boca. Entonces, ¿podría ser que este no sea nuestro mundo original? Estoy en un mundo nuevo.
¿Creado por Arui? ¿Tengo alguna forma de verificarlo? No la había, no importaba que tanto lo pensara. O sería mejor decir que preferí no pensar mucho en el asunto. Si tenía que admitir que mi cerebro construyó aquel estúpido sueño, entonces era mejor pensar que el mundo había sido destruido y vuelto a crear. Además, por el momento todavía estaba en un estado de negación. Miré mi reloj despertador. Las 2:30 de la madrugada. Me voy a dormir otra vez. Me cubrí la cabeza con las sábanas, pidiéndole a mi cerebro que me concediera unas horas más de sueño. No pude dormir. Es por eso que después estaba tan cansado, que casi tuve que arrastrarme para subir por la colina en la mañana. Me estaba muriendo, en serio. Solo me alegro de no haberme encontrado con Taniguchi en el camino, o habría tenido que escucharlo hablar todo el rato. El sol siguió, liberando la energía de su interminable fusión nuclear. Señor Sol, ¿no podría tomarse un descanso de vez en cuando? Me estoy cocinando. A pesar de que no había llegado cuando lo había llamado, el demonio del sueño estaba sentado ahora sobre mi cabeza, justo cuando menos lo quería. Si todo sigue así, no sé cuánto pueda soportar despierto en la primera clase. Cuando llegué a los edificios de la escuela, me detuve un rato a observar aquella estructura vieja de 4 pisos. Los estudiantes sudorosos entraban en fila como un montón de hormigas. Arrastré mis pies subiendo las escaleras, hasta llegar al habitual salón 1-5, y me detuve a solo 3 pasos de la ventana. Allí, en la fila de atrás junto a la ventana, estaba Arui sentada dándome la espalda. ¿Cómo decir esto? Tenía la barbilla apoyada en sus manos como siempre, y miraba por la ventana con una expresión rígida. Tenía una pequeña coleta que le llegaba apenas hasta los hombros. Su cabello todavía estaba muy corto para atarse una cola de caballo. ¿Acaso había decidido peinarse así por casualidad? Hey, ¿cómo has estado? Puse mi maletín sobre el escritorio. Miserable. Tuve una pesadilla horrible anoche. Arui dijo eso con calma. Hey, en realidad viviste un evento increíble justo anoche. Por eso no pude dormir bien en toda la noche. Pensé en incapacitarme hoy, pero no quería dañar mi registro de asistencia. Ya veo. Me senté en mi silla y observé el rostro de Arui. Su cabello cubría parte de su cara hasta abajo de las orejas, así que no pude ver bien su expresión. En todo caso, estaba de mal humor. Al menos eso era lo que parecía. Hey, Arui. ¿Qué? Los ojos de Arui todavía estaban perdidos mirando al exterior. Te ves increíble con esa coleta.